Hola, queridos suscriptores e invitados de nuestro canal Historias Reales. Hoy quiero compartir con ustedes una historia de vida narrada por un autor. No olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias interesantes. Y si tienes una historia que quieres compartir en nuestro canal, coméntalo en el video. Gracias. No, lo siento, Vitek, pero esta vez no puedo. La voz al otro lado de la línea se hizo más baja, con toques de irritación mal disimulada. Ya te he dado todos mis ahorros, y desde luego no tacaré el dinero que tenemos con mi mujer. Ya sabes lo ruidosa que puede ser Marina. Sí, lo entiendo, Leka, lo entiendo. No te preocupes. ¿Cómo no voy a preocuparme, Vitek? Pides prestado constantemente y nunca devuelves el dinero. Ni siquiera quise coger el teléfono. Luego esperé tontamente que llamaras para pagar la deuda. Pero no, vuelves a mendigar. Leka, ¿qué te pasa? ¿Has vuelto a discutir con Marina? No es necesario que descargues tu ira conmigo, intervino. ¿Qué tiene que ver Marina con esto? No me has pedido prestado 50,000 y no me los has devuelto. ¿Qué te pasa, Vitek? Antes eras un tipo decente, que trabajaba duro. ¿Cómo has acabado así? El móvil chirriaba tan fuerte que Víctor tuvo que apartarlo de su oído. Leka nunca le había levantado la voz. Probablemente había llegado el momento de poner fin a esta conversación. Está bien. Leka, no quería distraerte. Cuídate. Un momento, gritó Leka. Dime, ¿cuándo vas a pagar la deuda? Se acerca el cumpleaños de Marina y espero un regalo. ¿Qué le digo, maldita sea? ¿Por qué pongo excusas? Ese dinero es mío. Ni siquiera mi mujer tuvo acceso a él. Y yo te lo presté. ¿Y qué recibo a cambio? Víctor suspiró pesadamente. Si tuviera el dinero, no te estaría pidiendo que me prestes más. Pero entiendes la situación en la que estoy. Mis amigos ya no me cogen el teléfono. Tú eres el único que queda, aunque tampoco quieres hablar por lo que veo. Los cobradores me persiguen, me amenazan. Tú tienes la culpa, Víctor. Lo siento, pero has sembrado el problema con tus propias manos. Y ahora estás cosechando las consecuencias. Querías dinero fácil, querías vivir la gran vida. Bueno, nada en este mundo es fácil. Se suavizó la voz al otro lado de la línea, y Víctor pudo volver a apretar el teléfono contra su oreja. ¿Pero qué pasa con Tania? Lo sabe ella. ¿Qué? Víctor entró en pánico. Si se entera, me echará del apartamento. Ya estoy viviendo allí por su gracia, con ella y la abuela. Así que... ¿Aún no te has casado? Preguntó Leka. No, olvídalo. Víctor agitó la mano para enfatizar su desafortunada situación, aunque la otra persona no pudo ver el gesto. Por aquel entonces, pensaba que aún no era el momento adecuado, y ahora finalmente no es el momento adecuado. Tengo que centrarme en seguir vivo. Por el auricular se escucharon suspiros de simpatía. ¿Y cuánto debes, Víctor? Tal vez no sea tan malo. No, Leka. Debo 1.2 millones. Y me despidieron con un montón de palabras y expresiones de colores. Ay, bueno, hermano. Realmente te has superado todo 1 millón. ¿Cómo te las arreglaste para meterte en eso? Bueno, así es como sucedió. Búscate un trabajo. Debes hacer algo, intentó sugerir Leja. ¿Qué trabajo? No tengo. Ya hace mucho que no tengo ni el pasaporte. Me lo quitaron. Ahora estoy completamente a su merced. Escucha, amigo mío. Déjame decirte que deberías hablar con Tania. Es una chica amable, indulgente y servicial, dijo Leja con gran empatía. No tiene sentido. Tania gana 25,000 en su caja registradora. Pero su abuela también recibe pensión y todo se ve en medicinas, servicios y comida. En cuanto a mí, no aporto nada. Se puede decir que soy un gorrón a su costa. Estoy agradecido por ello. Bueno, ya sabes, los pensionistas siempre tienen algo escondido. En las noticias leíste que unos estafadores estafaron 5 millones a una pensionista de 90 años.
Leka, ¿estás sugiriendo que le robe a las abuelas? No, no. Nunca te animaría a hacer algo así. Pero quizás puedas preguntar. Seguro que la abuela tiene algo escondido bajo el colchón, respondió Leka. Bueno, gracias, eres un tipo de buen corazón. No me has rechazado y te lo agradezco. Deberías dejar ese negocio, Víctor. Vive como una persona normal. La felicidad te llegará por medio legítimo. Adiós, dijo Leka, con voz llena de simpatía, dudando si colgar primero. Víctor prefirió no despedirse. En su lugar, golpeó en silencio la pantalla rota de su smartphone, dando por finalizada la llamada. Su última esperanza estaba en Leka. No tenía claro qué hacer a continuación. Tal vez debería contárselo todo a Tania. No, ella no lo entendería ni lo perdonaría. El joven dio una patada a un guijarro gris que yacía en la carretera, brillando a la luz del sol. Salió volando hacia un lado con un sonido sordo, rebotó en el bolsillo y rodó indiferente hacia el barranco, chocando con sus compañeros por el camino. Se ha ido, murmuró Víctor, refiriéndose a la piedra o a sí mismo. Tania sentía la espalda rígida y empezaba a dolerle el coxis. Sin clientes alrededor, se levantó de su dura silla y empezó a ordenar su puesto de trabajo, intentando estirarse un poco. En cuclillas, empezando a limpiar el polvo del armario. De repente, sonó una voz. «Tania, ¿dónde te has metido?» Sorprendió a Tania con la guardia baja, haciéndola saltar. «Oh, allí estás», exclamó alegremente Eli, y estalló en carcajadas. «Pareces un canguro», limpiándose la bolsa antes de parir. La habían pillado completamente desprevenida. Ella se agachó, avergonzada. «¿Qué demonios haces allá adentro?», se burló Eli. A Tania no le gustaba relacionarse con ella, debido a sus obligaciones laborales. La chica ruidosa siempre le daba un dolor de cabeza todo su turno, dejándola sin paz. Bien, cuando es fin de semana, todo el día, con un flujo de visitantes, sin tiempo para charlar. Pero el lunes, estar en una tienda semivacía es aburrido, y ella molesta constantemente a Tania con preguntas triviales. Y también con sus chistes tontos, dice, comparándola con un canguro. «Gracias, por supuesto», respondió Tania, con contención, levantándose de una sentadilla. «Bueno, en general, estoy limpiando el polvo». «Ah, eres una chica muy lista», dijo ella, esbozando una sonrisa halagadora. «No como yo. Hasta que no me den una varita mágica, no me dedicaré a limpiar», halagó. «Así que ahora me pedirá dinero», pensó Tania. «Tania, ¿me prestas 500 rublos?» «Ah, ya me lo imaginaba», suspiró Tania. «¿Para qué necesitas 500 rublos?» «Ah, hay un pintalabios de oferta en la tienda de cosméticos. Antes costaba 700 y ahora 500. Dicen que he ahorrado, lo que significa que he ganado. Así que se puede decir que pienso invertir el dinero para conseguir tanto belleza como 200 rublos más», explicó ella, sin esperar la comprensión de su pragmática colega. «No, no ganarás 200 rublos. Gastarás 500. Estas promociones están pensadas en eso, como si no lo supieras. ¿Y por qué no te compras ese pintalabios en 4 días, cuando te paguen el sueldo? Y no necesitarás pedirle a nadie prestado», explicó Tania. «Es que no lo entiendes. Para entonces la promoción habrá terminado». «Bueno, está bien. Espera 4 días si no compres el pintalabios. Así ahorrarás. O no, ganarás 700 rublos. ¿Te parece mal? Sobre todo cuando ya tienes un montón de cosméticos y no tienes ni tiempo de usarlos. ¿A dónde más necesitas ir?» «Bueno, eres un fastidio, Tania. Parece como si no tuvieras 23 años sino 73. Por supuesto, no lo entenderías. Si yo tuviera unos labios como los tuyos, no quisiera ni pintármelos. Y tu pelo es tan lujoso y tu figura. Mira cómo te ven los clientes. Los hombres deliberadamente hacen cola en tu caja registradora,
y ni siquiera llevas maquillaje. Y con maquillaje, eres una reina. ¿Y qué hay de mí? Soy solo un ratón gris. El maquillaje es mi única salvación. Creo que exageras. Tania negó con la cabeza. No tengo nada de especial, pero tú en cambio. Tienes un aspecto tan cuidado y vibrante. Todo el mundo se fija en ti. Yo voy andando a casa todos los días, y hay gente que va en coches bonitos. No pueden permitirse comprar pintalabios. Ah, ellos van con chofer, respondió ella con desdén. Y tú no envidies. En resumen, no me darás dinero. Sí, amiga mía, lo siento, pero no puedo dártelo. Todavía tenemos que sobrevivir hasta la próxima paga. ¿Y sabías que soy la única que trabaja en mi familia? Mi marido aún no ha encontrado un trabajo. De acuerdo, compañera. Como prefieras. Aunque no me hayas pedido consejo, te recomiendo que no te pases de presupuesto. Has acumulado deudas por préstamos en el trabajo y vives con tus padres. El sueldo es bastante decente para la ciudad y podemos arreglárnoslas sin deudas. Pues me asfixias, Tania. Que alguien abra una ventana. No entra aire. Una chica normal no puede sobrevivir con estos céntimos y querer vestirse bien y tener algún entretenimiento. Pero no todo el mundo encuentra interesante lavar platos y tener conversaciones repetitivas con ancianas. Es la misma charla de siempre. Y usar un teléfono como el suyo es vergonzoso. Si por casualidad suena, haz como que si no fuera mío. Se burló ella. Qué graciosa eres, sonrió Tania. Puede que tu teléfono no sea tan lujoso, pero tiene todas las funciones necesarias y la memoria suficiente. Además, tiene un aspecto atractivo y, por cierto, se compró sin crédito. No soy de los que buscan validación a través de posesiones, Ella. Es hora de que lo entiendas. No, la graciosa eres tú, que vas por allí con la ropa raída, sin permitirte ni siquiera una manicura, y aún así considerándote la más sabia. Es una tontería. Mientras tanto, la juventud pasa, así vivirás tu aburrida vida hasta la jubilación. No sabes soñar, ese es tu problema, Tania. La regañó Ella. Sí sé soñar, Ella. Solo que tenemos valores diferentes, y yo me opongo rotundamente a las deudas. Solo deberían tomarse en caso de vida o muerte. En otras situaciones, hay que aguantarse, replicó Tania, ofendida. Ella pidió dinero prestado al guardia de seguridad, Pasha, que estaba perdidamente enamorado de una chica vibrante, y finalmente se compró el pintalabios. Sin embargo, al cabo de 4 días, se llevó una decepción colosal, cuando la tienda no solo prolongó la promoción, sino que rebajó el precio un 15% más. Mientras Tania terminaba su turno y compraba alimentos, volvió mentalmente a la discusión con ella. Por supuesto, ella también deseaba usar shampoos y perfumes caros y tener variedad de cosméticos, no solo un pintalabios para 2 años. Pero por ahora comprendió que la situación no era la correcta, necesitaba valerse por sí misma, y entonces tendría cosméticos y ropa linda, pero en realidad, Tania no soñaba en absoluto con cosas materiales. La joven cajera soñaba con tener un hijo, miraba a los bebés con nostalgia y cariño, deseaba tanto tener uno propio. Se han vuelto locos, no tenemos dinero y es demasiado pronto para nosotros. Las agudas palabras de Víctor resonaron en la memoria de Tania. Después de mencionar al bebé, no volvió a sacar el tema. Pero la abuela se quejaba. No, y querida, ¿cómo puede ser? ¿Por qué has formado una familia si no quieres tener hijos? Ay, querida. Consoló la abuela Lida a su nieta. ¿En qué estabas pensando, hija mía? Con sus dedos arrugados, le acarició su sedoso pelo. Los hombres maduran más tarde que las mujeres, pero tampoco te precipites, si no acabarás como tu madre y tu padre, por donde vaga ese canalla. No hemos visto ni de él 1 céntimo de pensión alimenticia, y tú tampoco podrás reclamar nada. Víctor aún no está casado contigo, y aunque te lo propusiera, piensa 100 veces si es necesario. No me gusta su convivencia.
Menos mal que no salgo ni al patio, si no, las vecinas se abalanzarían sobre mí. Tania. Es una buena chica, pero no se respeta a sí misma, dijo la abuela. Pero ya estamos en el siglo XXI, objetó Tania. Mucha gente vive así, incluso en cualquier siglo, pero los maridos y las mujeres deberían tener relaciones legales, no como ahora. Fígaro por aquí, Fígaro por allá. Hoy es tu Víctor, y mañana quién sabe. Y tú con niño en brazos, ¿qué vas a hacer? Ya soy vieja, no te sirvo. Apenas puedo caminar. Y quién sabe, igual le sigo a tu abuelo. ¿Qué dices? Tania frunció el ceño. No me dejarás aquí sola, ¿verdad? Bueno, el problema es que me estaré muriendo, pensando que te dejo sola, mi pequeña. No hay esperanza para Víctor. Recuerda a tu abuelo, todo el mundo trabajaba y cuidaba de los demás. Pero este bueno para nada. No me contratará como cargador. No iré a forzar mi espalda. No quiero trabajar como guardia de seguridad. Es vergonzoso. Se busca a sí mismo, abuela. Un trabajo debe dar placer. Ah, ya veo. ¿Y tu trabajo? ¿Te da alegría? Preguntó la anciana. Pues claro que sí. ¿Sabes lo interesante que es a veces para nosotros? Me lo imagino. En un momento estás vendiendo arenques a un cliente y al siguiente cortando una barra de pan. Eso es la diversidad para ti. Eso es interesante. Después de todo, abuela, tengo talento. Mira las pinturas que creas. Es todo gracias a ti, abuela. ¿Recuerdas que mamá estaba en contra de que fuera a la escuela de arte? Decía que no podría ganarme la vida, pero tú te pusiste de mi parte. Y últimamente he estado pensando que el difunto tenía razón. Sollozó la anciana. Habrías recibido una educación adecuada. Ya habrías trabajado en un banco o como gerente, pero... ¿Y ahora qué? Bueno, querida, no te culpes, simplemente no hay trabajo para mí en la ciudad. Pero el mundo está lleno de oportunidades para los artistas. Ah, cómo me gustaría que pudieras mudarte a una gran ciudad, pero yo soy la culpable de que sigas aquí. Suspiró la abuela. Ya, no hables así. Encontraré algo para mí. Intentó tranquilizar la nieta a la anciana. Estoy preocupada por ti, querida. Siento no poder mantenerte. Verás, lo gastamos todo en el tratamiento de Svetlana. Todo el apartamento y aún así no se salvó. Hasta el último centavo se ha ido. Si tan solo hubiera cuidado mejor su salud y hubiera ido antes a los médicos, podrían haberlo salvado. En mi tarjeta de identificación, ¿sabes? Hay 200,000 en gastos funerarios. No hay necesidad de un funeral extravagante para mí. Es caro hoy en día. Lo más importante es estar junto al abuelo y con Svetlana. Moriré. El apartamento será para ti. Al menos algo de dinero. También para el sustento, aunque sea poco. Me dará paz. Ay, abuela, no hables por favor de cosas tristes. Vamos a tomar un té. Con malvaviscos que están deliciosos. Hay una nueva marca en la tienda. Y todo el mundo la alaba. Por mucho que Tania intentaba estar alegre, los pensamientos tristes la visitaban cada vez con más frecuencia. La abuela sufría del corazón e hipertensión. Los médicos le recetaban medicamentos, pero en general se encogían de hombros. ¿Qué se puede esperar? Es simplemente la vejez. La propia Tania fue una niña tardía. Su madre la dio a luz, como dicen las malas lenguas, por desesperación, cuando ya tenía más de 40 años. Dicen que los hijos tardíos se convierten en huérfanos precoces. Por desgracia, en el caso de Tania, este desafortunado dicho se hizo realidad. A su madre le diagnosticaron un cáncer y tuvieron que vender el apartamento. Aunque Svetlana no quería hacerlo. Dijo, ¿para qué? Ya no pueden salvarme. Al menos Tania tendría el apartamento. Pero de rodillas suplicaba a su madre que hiciera todo lo posible por salvarle la vida. Al principio, pensaban vender el apartamento de la abuela, pero su valor había bajado mucho en comparación con aquel en el que vivía Svetlana y su hija. Necesitaban mucho dinero, así que tuvieron que apertujarse en un pequeño apartamento de la abuela,
en una vieja casa de 2 plantas, con suelos de madera y un tejado con goteras perpetuas. Aquel apartamento era estrecho, sobre todo cuando Víctor se trasladó a vivir con ellos. La abuela estaba en contra de su vida en común antes del matrimonio. Pero Tania dijo que si Víctor no tenía dónde vivir, se iría a trabajar a otra ciudad, y entonces ella perdería a su amado. La abuela cedió ante su querida nieta, que casi nunca pedía nada. No tenía casa propia, y no quería vivir en casa de sus padres, cansado de sus numerosos hermanos. Le gustaba construir una vida familiar con Tania. Siempre había comida en la mesa, y a veces la cariñosa chica incluso le compraba ropa nueva, aunque era 5 años más joven. Estaba claro que tenía una cultura financiera, y no le asustaba trabajar de limpiadora si era necesario. Víctor se burlaba de ella. Un día la abuela utilizó la vieja palabra, chernavka, sin referirse a Tania. Pero a Víctor le gustó tanto que se encontraba con Tania en el trabajo y le decía cariñosamente, chernavka, eres mía. Tania no discutía con Víctor. No tenía estudios superiores, a diferencia de su prometido, el licenciado en la Facultad de Ingeniería. La chica no conocía su especialidad concreta. Víctor le respondería que de todos modos no lo entendería, así que no tenía sentido agobiarse con explicaciones. Sin embargo, era una pena que no hubiera trabajo para él en la ciudad. Cuando se conocieron, trabajaba en una estación de servicio y ganaba bien, pero pronto el trabajo dejó de convenirle. Por cierto, se conocieron en la misma estación de servicio. No, ella no llevó su coche a reparar. ¿Cómo acabó allí? La chica trabajaba en un túnel de lavado, y el trabajo era agotador, con clientes muchas veces maleducados. Víctor defendió a Tania frente a uno de ellos, lo que a ella le gustó mucho. El cliente estaba descontento, levantaba la voz y se quejaba. Tania no sabía cómo responder. Víctor la protegió y asumió la culpa salvando la discusión. Paljik, el director de la estación de servicio, apareció en el trabajo de Tania. Se dio cuenta de que había hecho un trabajo excelente. El cliente resultó ser escandaloso, pero el propio Paljik resolvió el conflicto y envió a Tania a un bar situado en las instalaciones. Le ofreció pedir una gran ración de helado a su cuenta como compensación moral. Mientras Tania disfrutaba el helado, Víctor se sentó a su lado e inició una conversación. La chica le dio las gracias por defenderla, y él comprendió que sus posibilidades de tener una cita eran bastante altas porque Tania ya le había llamado la atención. Desde el primer día, su relación se convirtió rápidamente en un fuerte apego e incluso amor, al menos por parte de Tania. Por eso, cuando Víctor anunció que planeaba mudarse a otra ciudad porque no tenía dónde vivir y renunció a su trabajo, que le ayudaba a pagar la habitación, Tania entró en pánico. Se puso muy contenta cuando Víctor accedió a regañadientes a mudarse a su apartamento con la abuela, después de mucho rogarle. Tania estaba convencida de que un tipo listo como él encontraría rápidamente un trabajo, pero no fue así. A veces dudaba, pero no ocurría tan a menudo como a Tania le hubiera gustado. Objetivamente, Víctor ni siquiera ganaba lo suficiente para mantenerse a sí mismo, y mucho menos para aliviar las tareas domésticas de Tania y su abuela. Tania se alegró mucho cuando pasó del lavadero de coches a trabajar de cajera, sobre todo por el sueldo. Los sueldos eran más bajos en otras tiendas. En este caso, fue solo suerte. Pero a Víctor no le gustó el cambio de lugar de trabajo para su querida niña. El sueldo en el lavadero de coches era mucho más alto. Al menos no me cansaré, ni respiraré todos esos productos químicos. Es realmente perjudicial. Intentó tranquilizar Tania a su compañero, pero él apretó los labios y frunció el ceño con insatisfacción. Tania, es posible e incluso necesario cambiar a un trabajo más fácil, con un salario más bajo. Pero más adelante, no ahora. Espera que me recupere, a que encuentre un trabajo decente, insistió Víctor. Amor mío, llevas un mes sin encontrar nada. No puedo seguir sacrificando mi salud en el lavadero de coches.
¿Y si tenemos un hijo? Imagínate lo perjudicial que sería que su madre respire todos esos productos químicos. "Mm, ¿Qué hijo?", exclamó Víctor. ¿Has dejado de tomar las pastillas? Tania se asustó y dijo: No, claro que no, solo que, tarde o temprano, hay que enfrentarnos a esa pregunta. Por ahora, olvidémoslo. Eres joven y yo también. No ganas lo suficiente para los dos, y si aparece otra boca, no estoy en contra. Pero no ahora, respondió Víctor. Pero Tania no se tomó en serio sus palabras. La gente siempre quiere tener hijos, y él también los quiere, por supuesto. Solo tiene miedo ahora. Bueno, no importa. Con el tiempo cambiará de opinión. Pero Tania no quería seguir los deseos de su amado. Aún así, dejó el lavadero de coches y encontró un trabajo menos dañino. Por supuesto, también había dificultades en la caja. Estar sentada durante horas escaneando artículos sin poder ir al baño era muy duro a veces. Le dolía la espalda, se le hinchaban las piernas, pero se acostumbró a todo. Tania se consolaba pensando que Víctor encontraría un trabajo, y ella podría relajarse un poco y encontrar un lugar mejor para sí misma, tal vez incluso dedicarse a la profesión de sus sueños. Siempre habría querido ganar dinero pintando. Por ahora solo pintaba en casa, en su tiempo libre, por así decirlo. De vez en cuando se permitía comprar lienzos y pinturas acrílicas para crear una sorpresa alegre y luminosa para la abuela, y un cuadro para la habitación como a ella le gustaba. Pero Víctor solía refunfuñar, diciendo que pintar es un placer caro, y ella tenía que negarse a menudo a esa inocente afición. Poco a poco, Tania se fue incorporando al trabajo de cajera. Aunque al principio le costó, hizo sus turnos con diligencia sin pedir nunca que la sustituyeran, ni le dieran un tiempo libre. Se esforzaba mucho, y pronto se ganó el respeto de sus superiores. Sin embargo, no le reportaba ningún beneficio económico, pero seguía siendo agradable. En cuanto a Víctor, parecía una Dalía en un pozo de hielo. Vagaba constantemente en busca de trabajo, pero siempre volvía con las manos vacías. A veces, cuando su querida novia trabajaba en el turno de noche, podía pasarse toda la noche inmerso en casa. Tania no sabía nada de esto. A pesar de que su abuela siempre estaba en el apartamento, la anciana era una dura de oído. Además, se acostaba temprano y creía sinceramente que Víctor dormía en la habitación de al lado. Ambas mujeres no tenían ni idea de que Víctor desaparecía en un establecimiento de juego clandestino, además de perder el dinero en el juego, al que accedía a través de su teléfono. Pasaba literalmente las noches en un casino ilegal. Como resultado, acumuló una enorme deuda que le causaba miedo, preocupación e incluso pánico. Víctor ahogaba a menudo esos dolorosos sentimientos con alcohol, y Tania se preguntaba a dónde había ido a parar el dinero. Ella prefería no notar el olor a alcohol. Una vez preguntó, y acabó enfrentándose a una grosería. Se diría que después de un turno de noche hueles a rosas. No, estaría de más averiguar qué haces en la tienda en general. Tania se sintió molesta. Nunca le había mentido a Víctor, y tampoco siquiera había hecho algo que debiera ocultarse. Por eso tales sospechas por parte de él le resultaban desagradables. Un día no pudo soportarlo más, y se quejó a un viejo amigo, pidiéndole consejos sobre cómo mejorar su relación con Víctor. Los ojos de su amiga se abrieron de par en par, mostrando una sorpresa total, y le dijo pensativa: «¿Sabes, Tania? Si a mí me pasara aunque solo fuera un 10% de lo que tú vives, habría dejado a Víctor hace mucho tiempo. No lo toleraría». A Tania no le gustó esa respuesta y dejó de hablar con su amiga. «No permitiré que nadie siembre en mi alma la más mínima semilla de duda sobre mi Víctor», pensó. Tania volvió muchas veces sobre esa conversación y se preguntó si, de haber seguido el consejo de su amiga, se habría evitado muchos problemas. Y su querida abuela seguiría viva. La noticia de la muerte de Lida se la comunicó a Tania, una vecina del trabajo. No estaba permitido usar el teléfono en el trabajo,
pero Tania estaba dispuesta a hacer una excepción por su abuela. Esta siempre supo que solo podía llamar en caso de emergencia, así que nunca molestó a Tania en horas de trabajo. Pero Tania podía llamar a su abuela durante el descanso, como es natural. No recibió la llamada de la vecina, y cuando volvió a llamar durante el descanso para saber qué había pasado, quedó atónita. La vecina llamaba desde el hospital. Pobrecita mía. Ni siquiera he podido despedirme, querida. Ansiosa, Tania preguntó. ¿Qué ha pasado? Lida. Ha fallecido, Tania. No la trajeron a tiempo. Le subió la tensión. Acababa de ir a verla con unas pastas de queso, llamándola. Lida, Lida. Pero no respondió. Entré en la habitación y estaba tumbada de lado, junto a la cama. ¡Qué miedo, qué miedo!, gritó la vecina. Tania permaneció en silencio. No sabía qué decir, pero sentía que una pena negra y plomiza crecía en su interior. La pena se expandió rápidamente, haciéndose cada vez más pesada, y Tania ya no podía mantenerse de pie. Cayó de rodillas y empezó a llorar en silencio, mirando al vacío. Mi querida abuela, no, esto es un sueño, una pesadilla. Todo se disipará, y resultará que Tania simplemente se quedó dormida en el trabajo. Ay, ¿cómo pueden soñarse cosas así? Pero la realidad indiferente no se dio. Tania se dio cuenta de que la última persona cercana había dejado este mundo. La muchacha ni siquiera podía imaginar que tras la muerte de su abuela, su propia vida se iría al garete. La primera sorpresa desagradable aguardaba a Tania cuando comprobó la tarjeta de su abuela para organizar unos servicios funerarios. El saldo era 0. ¿Dónde había ido a parar el dinero?, se preguntó Tania. Solo ella y su abuela conocían el código PIN. La prudente Lida había pedido a su nieta que no hablara de la tarjeta con nadie, ni siquiera con Víctor. Además, Víctor ni siquiera sabía dónde estaba la tarjeta, mucho menos su número o el saldo. Víctor solo conocía la tarjeta de la pensión que siempre llevaba Tania en la cartera. Después de todo, con esa tarjeta, la chica compraba medicinas para su abuela y algunos comestibles. A veces Víctor preguntaba cuánto había en la tarjeta de pensión, pero Tania siempre respondía que era mejor preguntarle a su abuela, ya que era su dinero, y creía que debía ocultar a su amado al menos la fuente de ingresos. La abuela también intuía algo, así que no permitía que Víctor entrara en la habitación diciendo, «Este es mi dominio. Aquí no se admiten hombres», como bromeando, pero con férrea determinación. Por eso Tania no podía concebir la idea de que Víctor hubiera robado la tarjeta y retirado todo el dinero. ¿Y si su amado era capaz de algo así? Sin embargo, el incidente hizo que la chica sospechara de todos los que la rodeaban, incluso del vecino, que llamó a la ambulancia. Y hasta de la propia ambulancia. Pero quizás la abuela se equivocó, y allí no había tanto dinero. Tania cogió sus documentos y fue al banco para averiguarlo. Le negaron durante mucho tiempo que mostraran los movimientos de la tarjeta. Estaba claro que no querían ayudarla. Tuvo que montar un pequeño escándalo, y solo entonces le facilitaron un extracto de las transacciones. Resultó que solo 20 minutos antes de la muerte de la abuela, esta hizo una transferencia de toda la suma a la cuenta de otra persona. Tania hizo grandes esfuerzos por averiguar a quién pertenecía la cuenta e intentó implicar a la policía en esta investigación. Aceptaron la declaración, pero no le prometieron ayuda. Al fin y al cabo, no hay pruebas de un delito. El propietario de la tarjeta transfirió voluntariamente el dinero. No había llamadas entrantes ni salientes en el teléfono de la abuela. Por lo tanto, es poco probable que fueran estafadores. Al parecer, una persona, en su vejez, decidió enterrar su culpa y envió el dinero a alguien hacia quien se sentía culpable. Esa versión fue expuesta por la policía. «Vaya», exclamó Víctor. «No quieren ayudar, no les importa. No es policía, es anarquía». «¿Y cuánto tenía la abuela?» «¿Cuánto?» 200,000. ¿Y de dónde sacaron los viejos semejante al hijo? Escucha, estamos realmente con las manos vacías.
¿Cómo vamos a enterrar a la abuela? ¿Y con qué dinero? Tania tenía un poco de dinero, algo en su tarjeta salarial, algo en la tarjeta de la pensión de la abuela, pero ni siquiera eso bastaba para enterrar a la abuela junto con su marido y su hija prematuramente fallecida. Tuvo que negociar con la administración del cementerio. Resultó que no era barato. Al final Tania acabó debiendo a sus conocidos, pero se apretarán el cinturón y se las apañarán hasta el día del pago. Al menos la abuela tuvo un entierro decente, y eso está bien. Poco a poco, la pesadumbre en el estómago de Tania empezó a disiparse, y cada día que pasaba respiraba mejor. Echaba mucho de menos a la abuela, pero una persona aprende a vivir incluso sin sus seres más queridos y cercanos. Sin embargo, cuando Tania empezaba a recuperarse de su pérdida, tuvo que soportar otro golpe. Víctor recibió un encargo y le dijo a Tania que no le esperaría hasta mañana por la mañana. Ella no se enteró de los detalles, de lo que iba a hacer exactamente. Tania estaba acostumbrada a que su amado no le hablara de sus asuntos. Por la mañana, le preparó el desayuno a Víctor y se fue a trabajar. Durante el descanso, le llamó para decirle que había en cada olla, pero Víctor no estaba disponible. Qué raro, pensó Tania. Pero decidió no dejarse llevar por el pánico antes de tiempo. Sin embargo, cuando llegó a casa del trabajo por la tarde y descubrió que Víctor no había aparecido, el pánico se instaló en su alma. ¿Qué había pasado? ¿Dónde estaba Víctor? Tania marcó su número una y otra vez, pero no recibió respuesta. Empezó a sentirse inquieta. El corazón le latía deprisa en su pecho. Una y otra vez marcaba el número, pero toda la noche decía: el abonado está fuera del área de cobertura. Tania no podía calmarse. No tenía los números de ninguno de los amigos de Víctor, así que no podía averiguar si su amado simplemente estaba fuera, divirtiéndose con un grupo animado. Tania no quería pensar en eso. Tenía el presentimiento de que algo le pasaba a su hombre. Algo había ocurrido. Llamó al hospital, a la morgue, pero no había nadie que se pareciera a su Víctor. Bueno, al menos eso era un alivio. Significaba que estaba vivo. Quizás la había abandonado. No. Tania desechó esos pensamientos. Sería una tontería pensar eso. Después de todo, todas sus pertenencias estaban en su sitio, excepto la cartera y el teléfono. Por supuesto, una persona podía huir sin nada, pero Víctor no. Estaba pegado a sus cosas, al menos a sus herramientas, que compró con su propio dinero. No podía dejarlo todo. Algo había pasado. Tania pasó el resto de la noche inquieta, dando vueltas a la cama. Intentó dormir, pero no pudo. La chica seguía levantándose, mirando por la ventana, sintiendo cómo la preocupación crecía en su alma, como la masa fermentada de la abuela. Solo se durmió a las 3 de la madrugada, y a las 4 de la madrugada, una aguda llamada telefónica rompió sus inquietos sueños. Al principio, Tania ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba pasando. Hola. Tania. Sol, respondió la voz de Víctor, gimiendo lastimeramente. Víctor, mi amor, ¿dónde estás? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué llevas tanto tiempo sin venir? Tania, no te pongas nerviosa y escúchame por favor con atención. Entiéndelo, esta gente no bromea. Es un asunto serio. ¿Qué ha pasado? Cariño, perdóname. Haré lo que sea por ti, lo que tú quieras, lo haré todo. Sí. Bueno, te creo, explícame qué ha pasado. Los nervios de Tania se tensaron como una cuerda. Debo una gran suma de dinero a algunas personas muy serias. Si no les devuelvo el dinero me harán lo peor, y luego irán por ti, prometió Víctor ominosamente. ¿Qué dices? ¿Dónde estás ahora? No me dejarán ir, Tania, y no me liberarán a menos de que cumplan las condiciones. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Yo lo haré todo, todo. Tania sollozó en respuesta. ¿Cuánto debes? Yo encontraré el dinero. No, querida. Es mucho, no lo vas a encontrar. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué haremos? Solo hay una salida, pero comprendo que no tengo el derecho a pedírtelo. Habla despacio, que estaré de acuerdo en todo. Bueno, debemos transferirles el apartamento de tu abuela.
Sé que está tu nombre porque tu abuela ya había hecho una escritura de donación. Hay que ir al notario mañana. Quiero decir hoy, a las 9 en punto. Te diré la dirección. Allí todo será rápido. No te preocupes. Y por la tarde estaré en casa. Solo por favor no me falles. Y nada de policía, que si no, estaré acabado. Tania estaba desesperada. No se le ocurrió inmediatamente que su novio le estaba pidiendo que le diera el apartamento a alguien por una deuda. Pero ese no fue el último sobresalto. Víctor siguió presionando a Tania. Lo entiendes. El valor del apartamento de mi abuela no cubrirá todas las deudas. Pero sé que todavía tenemos antigüedades, platos, joyas. Trae todo eso mañana. Dáselo a la persona y luego haremos un acuerdo con ellos. Te entiendo. ¿Algo más? No, mi amor. Víctor se dio cuenta de repente. Un riñón, bromeó Tania con mala cara. Mi amor, ¿qué dices? Perdóname. Harás lo que te pido. En serio que si no me matan. Haré todo, dijo Tania y colgó. Por primera vez en su vida, sintió rabia hacia Víctor. ¿Cómo podría haber surgido esta deuda ayer mismo? Esto significaba que la estaba ocultando. ¿Y qué debe? ¿A quién? ¿A quién? ¿Por qué no lo dijo antes? Tal vez podrían haber resuelto todo. Así que todo este tiempo él estaba llevando una doble vida. ¿Por qué no podían tener una vida normal? Ir a trabajar como todo el mundo y pasar los fines de semana tranquilamente con su familia. Tener un hijo. Sí, tenían poco dinero, pero eso era por ahora. Las necesidades del niño crecerían, pero sus ingresos aumentarían con el enfoque correcto de la vida. Así es como vive la mayoría de la gente, una vida corriente. ¿Por qué necesitaba esas aventuras? Y ahora ya tenía que sacarlo de apuros, y ni siquiera estaban casados. Abriendo el cajón de su abuela, Tania sacó los objetos antiguos que le habían legado. Antes todo tenía que estar escondido. Su madre procedía de una familia acomodada, de las afectadas por las represiones. Algunos tesoros lograron conservarse. Antes había más, pero durante la guerra hubo que elegir. O el tesoro o la comida. Así que intercambiaron una parte de ellos. La abuela guardaba con temor los restos del lujo de antaño. Los llamaba sus preciosos fardos, envueltos en terciopelo, en los que guardaba cuidadosamente sus objetos de valor. Solo se decidió a venderlos cuando su hija Svetlana cayó enferma. Pero ella no se lo permitió. Es posible comprar un apartamento, y tales tesoros podrían salvar la vida de Tania en el futuro. Por supuesto, no había nada excepcionalmente valioso entre las joyas y la platería, pero en un momento difícil podrían venir al rescate. Sin embargo, Tania se hizo a sí misma una estricta promesa: no desprenderse de la propiedad bajo ninguna circunstancia. No podían imaginar lo rápido que rompería su promesa, reconsiderando toda la herencia durante la despedida. A Tania se le saltaron las lágrimas, pero enseguida se serenó y se secó una lágrima con la mano. Con decisión, metió los fardos de terciopelo en su mochila. Todo para él, solo para él, repitió, tratando de convencerse de que estaba haciendo lo correcto. Tania acordó con una sustituta que iría a trabajar en su lugar. Ella misma reunió todos los documentos necesarios en una carpeta y fue al notario. Temía cometer errores tras una noche en vela. Pero no, todo estaba preparado por el abogado. Solo era necesaria su presencia y su firma. Tania esperaba ver a la persona a la que transferiría el piso, pero solo estaba presente el notario. Una mujer alta y triste con un peinado alto y el pelo teñido de rojo brillante. Llevaba blusa, falda y zapatos de tacón alto. Era increíble como toda esa masa aguantaba sobre unos tacones finos. Pero ni siquiera ese atuendo podía impartir feminidad a la dama. Su voz también era áspera, pero en general se comportaba amablemente y regalaba a Tania una sonrisa azucarada. No te preocupes, yo me encargaré de todo el papeleo. Solo debes firmar aquí. Ah, y hay algo más que tenías que traer. Sí, toma, dijo Tania, y le entregó los fardos. La dama desenvolvió el terciopelo e hizo una mueca. Tania, pero esto no vale nada.
Aquí no hay nada que discutir». Al oír esas palabras, Tania sintió alegría y alivio en su interior, como si un pájaro de esperanza hubiera revoloteado. La muchacha quiso coger sus queridas posesiones y alargó la mano hacia el fardo, pero la enorme zarpa del notario le cubrió su delicada mano. «Ay, déjalo. Quizás esto servirá. Después de todo no tienes dinero, ¿verdad? Bueno, ya ves. Estúpidas ovejas, como se suele decir». La mujer se rió ahogadamente, dedicándole a Tania una sonrisa hipócrita. Tania apartó la mano. Comprendió que nunca volvería a ver los tesoros de su abuela. Apretando los dientes, sintió como el pájaro de la esperanza perecía agonizante en su interior. No debería haber mostrado su debilidad, intentando no rebelarse. La chica preguntó: «Dígame, ¿puedo obtener alguna garantía?» «¿Qué garantías?» «Garantía de que liberarán a mi prometido», afirmó Tania con firmeza. La mujer se puso seria. «¿Necesita un recibo o algo así? Mi palabra es más fuerte que cualquier cosa. Aquí todos somos gente honrada, no como tu Víctor, que perdió en el casino, se endeudó, y no pasaría nada si se detuviera con una pequeña pérdida. Pero no, él siguió adelante, rompió su palabra. Hay que pagar por todo, Tania. Tuviste mala suerte, lo comprendo. Veo que eres una chica buena, pero no tonta. No te preocupes, te volverás más inteligente. Yo también fui tonta una vez. Ahora ve y recoge tus cosas. Mañana el apartamento, o mejor dicho el vertedero, debería estar vacío. ¿Me entendiste? Esta conversación terminó». La mujer golpeó con fuerza la pesada carpeta y tiró descuidadamente los fardos de terciopelo de Tania sobre la mesa. Sintiendo una frustración de impotencia, la muchacha contuvo a duras penas las lágrimas, pero su orgullo no le impedía mostrar debilidad ante el enemigo sin despedirse. La chica se dio la vuelta y salió del despacho. Quiso dar un fuerte portazo, pero el conserje se lo impidió. Durante todo el día, Tania empaquetó frenéticamente sus cosas y buscó un apartamento al que mudarse. Alquiló un camión de mudanzas, reacia a dejar atrás los muebles, que, aunque viejos, le pertenecían, y ahora servirían de refugio a los sin techo. Tania ya no quería pasar por el desahucio, y se despreocupó del papeleo. El notario prometió encargarse de todo. Ella misma tenía contactos. Mira qué fácil es cuando quieren. Secuestran a una persona, le quitan el piso, la desahucian. Una completa anarquía. Pero por ahora, los pensamientos sobre cosas materiales eran los que menos ocupaban la mente de Tania. Lo más importante era que esos bandidos cumplieran su promesa y le devolvieran a su amada persona ilesa. Empaquetar sus pertenencias distrajo de alguna manera a Tania de sus angustiosos pensamientos. Por ejemplo, el hecho de que Víctor podría no traerle por la noche, y sobre todo que ya no esté vivo, era aterrador. Maldita sea, con el apartamento. Pero perder a un ser querido es insoportable. El tiempo hasta la noche se alargó dolorosamente. Cada vez que un coche se detenía cerca de la casa, ella se sobresaltaba y corría hacia la ventana. Pero solo eran los vecinos. Cuando cayó la noche y Víctor seguía sin aparecer, Tania entró en pánico. Sin saber qué hacer, a quién recurrir. La desesperación empezó a aparecer. Tania temblaba. Le temblaban las manos y las lágrimas brotaban por sí solas. Pero de repente escuchó un chirrido inusual de frenos y luego, como si alguien forcejeara, la puerta se cerró de golpe. Unos segundos después se movió de su sitio. Tania se asomó por la ventanilla. A la luz de la farola vio una figura retorcida tendida en el suelo. «¡Víctor, Víctor!», gritó Tania. Descalza salió corriendo del apartamento. Bajó de un salto las escaleras y corrió hacia Víctor. «Víctor, ¿estás vivo? Dime algo». En los primeros segundos pensó que el joven no respiraba. Sin embargo, pronto habló. «Ah, estoy vivo. Vamos a casa». Tania ayudó a su amado a levantarse, apoyándose en el delgado hombro de la chica. El maltrecho Víctor cojeaba a casa. Gemía, gemía. Y esos sonidos desgarraban el corazón de Tania. Se sintió avergonzada por sus recientes pensamientos acerca de dudar en abandonar el apartamento con las pertenencias de su abuela.
Al fin y al cabo solo eran cosas, nada comparado con una vida humana. Sobre todo si se trataba de la vida de su Víctor. Se sintió llena de ternura, orgullosa de sí misma por haberlo salvado. Lo sacó del peligro, como en una película con final feliz. Ahora todo les iba bien, vivirían, se amarían y formarían una familia fuerte. Y en cuanto a la vivienda, no importaba. Con su amado cualquier lugar sería el paraíso. Tania ayudó a Víctor a quitarse la suciedad del cuerpo. Estaba claro que le habían dado una paliza. Luego le dio de comer en silencio, sin hacer preguntas innecesarias, y lo mandó a dormir. Duerme, amor mío, descansa, mientras recojo lo que falta. Toda la noche, Tania se afanó en hacer las maletas. A las 10 de la mañana, alguien tenía que venir por las llaves. Tania tuvo que abandonar el apartamento inmediatamente, antes de entregar las llaves. Después de 2 noches sin dormir, la chica estaba agotada y pensaba mal. Quería acabar con todo esto lo antes posible y empezar una nueva vida, aunque eso significara quedarse sin hogar. Pero sería un nuevo camino, con nuevas posibilidades. Víctor no ayudó a cargar las cosas en el camión alquilado. Le dolía todo el cuerpo. Y Tania no lo permitió. La chica se las arregló con la ayuda de los vecinos y de un conductor que aceptó, por una tarifa adicional, a ser de transportista. Tania esperaba que la persona que viniera por las llaves fuera un tipo limpio de ojos saltones. Pero no resultó ser un hombrecillo de aspecto intelectual, delgado y con gafas. A través de las gruesas lentes se veían sus ojitos, maliciosos, y su mirada se volvió aún más desagradable cuando esbozó una sonrisa amistosa. «Buenos días, Tania. No me presentaré, ya nos volveremos a ver. Seguramente, por última vez. Al menos será mejor para ti. ¿Has venido por las llaves? Toma, cógelas», dijo Tania, y le entregó el manojo de llaves sobre sus palmas abiertas. «Tú eres muy amable, pero antes me gustaría echarle un vistazo al apartamento, para estar seguro. Quién sabe, quizás lo inundaste antes de irte». A Tania ya no le importaba. Condujo al desconocido a inspeccionar el apartamento. El hombre chasqueó la lengua descontento, como si el viejo y destartalado lugar no tuviera ningún valor. Tania escuchó su refunfuño, apretando los dientes. Le dolía que un canalla anduviera por allí con sus sucias botas, criticando el apartamento que Tania apreciaba con su alma. Finalmente, el hombre terminó de murmurar. Cogió las llaves y Víctor y Tania se dirigieron a la vivienda de alquiler. Víctor se mostró insatisfecho cuando vio la nueva morada. Un apartamento vacío de una sola habitación, con ventanas viejas que se desmoronaban, sin reparar. «No podía haber nada decente», refunfuñó frustrado. Tania abrió los ojos. «Víctor, vamos, me he gastado hasta el último centavo. No tengo nada decente. Ya tengo que cubrir los gastos del funeral de la abuela. Vamos a recuperarnos, y entonces tendremos algo decente. Y por ahora, estoy agradecida, incluso por esto, no en la estación de tren. Gracias». El apartamento daba miedo, sobre todo por la noche. Bajo la bombilla eléctrica había una cierta sensación desagradable e inquietante, y también había olor. Estaba claro que los anteriores inquilinos no les gustaba limpiar, y fumaban mucho. Víctor no paraba de refunfuñar. Estaba muy descontento. Pero a Tania ya no le importaba. Estaba tan cansada que simplemente se apagó y cayó en un profundo sueño. Por la mañana, la chica empezó a ordenar los muebles. Víctor intentó ayudar, pero empezaron a dolerle las costillas, así que Tania lo mandó a descansar. «Deberías hacerte una radiografía. Quién sabe, a lo mejor tienes las costillas rotas». «Muchas gracias, mamá», respondió Víctor con sarcasmo, y ella se limitó a negar con la cabeza. ¿Por qué iba a preocuparse? Ya está grande, ya no necesitaba de una niñera. Después de ordenar el apartamento lo mejor que pudo, Tania se fue a trabajar el turno de noche. Pensó que sería difícil trabajar después de todos los trastornos que había sufrido. Pero resultó que su familiar, caja registradora, era un trocito de su vida anterior. Un oasis de tranquilidad y estabilidad. Como si toda aquella pesadilla que tuvo que soportar no hubiera sucedido. Pensó que nunca se acostumbraría al nuevo apartamento. Tuvo que hacer esfuerzos colosales para poner la casa en orden. Durante 2 semanas no paró de limpiar, fregar y pintar. Al final,
consiguió crear una cierta sensación de comodidad. Sin embargo, Víctor, que se había recuperado repentinamente después de que Tania completara la mayor parte del trabajo, seguía insatisfecho. No, Tania, hay que irnos de aquí. Este no es un lugar para nosotros, nos merecemos algo mejor. Aquí estamos muy apretados, además. Las cucarachas se han apoderado de todo. Ya sabes que alguien que vive en estas condiciones se escatima a sí mismo y nunca conseguirá un trabajo decente ni alcanzará el éxito. No necesito ningún éxito, Víctor. Solo quiero vivir contigo. Sería mejor que encontraras un empleo con menos trabajo y así podrías instalarte. Ya vivimos de cheque en cheque. Ni siquiera puedo permitirme una camiseta extra, por no hablar de las alegrías de las mujeres, como los cosméticos o un bolso nuevo. Ni hablar de manicura, aunque mis manos siempre están a la vista. Tania casi llora de la frustración. Ya se privaba de muchas cosas, y Víctor se pasaba el día jugando con el teléfono. Había escándalos entre la pareja, y cualquier nimiedad causaba irritación en ambos. Tania lloraba, pero Víctor ni siquiera intentaba consolarla. Él podía permitirse cerveza y algo para acompañarla. Fumaba buenos cigarrillos, mientras tanto, Tania se lo negaba todo. Incluso la fruta y los dulces. Aprendió a cocinar platos deliciosos, de la nada, solo para quedar bien con Víctor. Pero él daba por sentado todos sus esfuerzos. Un día al volver a casa, Tania se dio cuenta de que todo el dinero en efectivo desapareció. Tania siempre ahorraba dinero de los anticipos y de su sueldo principal. La mayor parte de estos fondos se destinaban al apartamento, mientras que el resto era para gastos imprevistos que surgían constantemente. Al principio, Tania se quedó atónita. ¿Dónde había ido a parar el dinero? Se esfumó sin más. En el fondo sabía la verdad. Víctor se lo llevó todo. Pero la chica no quería aceptarlo. Víctor volvió a casa tarde y borracho, con un ramo de flores baratas. «Tania», dijo Víctor con su sonrisa de borracho. «¿Dónde está el dinero?» La sonrisa de Tania también desapareció y preguntó con voz fría. Víctor, borracho, cayó de rodillas ante ella y empezó a llorar con voz infantil y quejumbrosa. «Perdóname, Tania. Quiero morir, no quiero estar vivo. Es mejor morir que sufrir así». En un ataque de histeria, Víctor tiró las flores a un lado y luego, arrojando el maltrecho ramo, empezó a golpearse la cabeza contra el suelo repitiendo: «Perdóname, perdóname, perdóname». Tania estaba asustada, nunca lo había visto así. ¿Qué estaba pasando? El dinero perdió inmediatamente su valor para ella. Lo principal era salvar a su amado. «Víctor, ¿qué te pasa?», Tania gritó. Su voz no era suya. «Cálmate, ¿qué haces?». Tania corrió a la cocina. Se sirvió rápidamente un vaso de agua y se lo llevó a Víctor. «Toma, bebe un poco, bebe». «Nadie te regaña. Vamos, cariño. No me asustes así, bebé». Sollozaba con fuerza y temblaba como un niño pequeño después de una rabieta prolongada. Víctor vació el vaso. «Déjame ayudarte a desvestirte. Así. Ahora tomaremos té juntos. Tengo un bollo de la pastelería. Vamos, túmbate en la cama, te traeré un poco de té». «Sí, lo harás». «Lo haré». «Qué bien». Tania colocó el té y los dulces en un taburete frente al sofá, donde Víctor yacía con expresión apenada y un chichón reciente en la frente. Tania se sentó modestamente en el borde de la cama. «Toma, bébete el té», sonrió la chica. Víctor empezó a complacerse, viendo que Tania le había dejado ir. Tania preguntó: «Dime qué ha pasado realmente. Te perdono por todo, pero dime, ¿dónde está el dinero?». Si no fuera por la neblina que aún nublaba la mente de Víctor por el alcohol, probablemente no habría confesado. Se habría inventado una bonita historia, pero ahora no quería inventar nada, y admitió honestamente: «Perdí». «¿Cómo perdiste?». «Sí, así, en el juego. Pensé que el reciente incidente te enseñaría a dejar de jugar. Víctor, ¿en qué piensas? Eran los últimos ahorros. Hay que pagar la cuota del apartamento en unos días, y necesitamos dinero para vivir». «No sé, mi amor. Es como una enfermedad, ¿sabes?». Tania no pudo dormir toda la noche.
dándole vueltas a dónde conseguir el dinero. Podía hacer turnos extra en la caja, pero el personal ya estaba al completo y no había horas extra disponibles. Por la mañana se le ocurrió una idea sensata. Tenía que volver al taller, o mejor dicho, al túnel de lavado. Paljich era un buen tipo, y ella podía arreglárselas para trabajar los fines de semana y durante los descansos entre turnos en la tienda, dedicándose por completo al lavado de coches. Tania no quería dejarlo del todo. Físicamente no podía soportarlo, pero podía aceptar trabajo extra allí, y le pagaban bien más propinas. Después de pensárselo un poco, la chica se dirigió a Paljich, que la recibió con los brazos abiertos. Trabajaba bien y la mayoría de los clientes quedaban satisfechos, salvo por raras excepciones. Le preguntaban por su vida, pero Tania se encogía de hombros y no quería hablar de lo mal que le iba todo. Ahora Tania trabajaba por dos, estaba muy cansada, pero su objetivo era ganar el máximo dinero posible. El conflicto con Víctor parecía olvidado, al menos eso creía. Después de todo, la delicada Tania no recordaba sus errores. Víctor se envalentonó tanto que empezó a reprocharle de nuevo, diciendo que ellos viven en un lugar cutre, mientras que otros tienen una vivienda decente y con esposas mejores. Mira, Igor se casó con la hija de un empresario. Los padres de ella no solo les compraron un apartamento, sino que también le regalaron personalmente un coche. La novia no es nada especial, pero al menos está bien arreglada, no como tú. Tania se sonrojó indignada. Genial, simplemente genial. Ahora también estoy desarreglada. Dime por favor cuánto y por qué dinero debo cuidarme. Trabajo día y noche. Nunca duermo suficiente. Tengo ojeras de panda. Sobrevivo, mientras otras chicas de mi edad salen y disfrutan de la vida. Quizás es hora de dejar de estar tirado en el sofá. Búscate un trabajo de una vez. Víctor, agitó la mano. ¿Dónde me contratarán sin estudios? ¿Cómo que sin estudios? Tania no entendía. Yo solo fui a la escuela de oficios mientras que tú fuiste a la universidad. Te mentí. No tengo estudios, solo el bachillerato. Víctor se encogió de hombros. ¿Solo bachillerato? ¿Por qué me mentiste entonces? Solo quería impresionarte. Te has jactado tantas veces de ser superior a mí, como si tú tuvieras un diploma, y yo no, que soy inculta. Ay, bueno. Tania hizo un gesto con la mano y empezó a prepararse para ir a trabajar. Cuando se quedó en el umbral, dijo: No me importan tus diplomas. Puedo trabajar de conserje si hace falta, pero no me quedaré tirada en el sofá como un vegetal. Espera, mi paciencia se acabará. ¿Y qué harás tú? Te dejaré, replicó ella. Ajá, rió Víctor. ¿Quién te necesita? ¿Te has mirado en el espejo últimamente? Fíjate. Tania salió apresuradamente del apartamento. Afuera lloraba a lágrima viva. En el túnel de lavado intentó calmarse. Finalmente se recompuso y empezó a lavar el encantador cochecito salpicado de suciedad. Era un elegante coche azul. Mientras lo lavaba, Tania se levantó su ánimo. Se preguntó por su dueño. Se sorprendió mucho cuando vio a un joven alto y atlético. Iba impecablemente vestido y desprendía un agradable aroma a perfume caro. Vaya, es nuevo, exclamó el joven. Aunque sí es nuevo, recién salido del concesionario. Quería darle una sorpresa a mi madre, pero las carreteras de nuestro pueblo me han fallado un poco. Gracias por ayudarme, sonrió Tania, intentando ocultar su admiración por el joven. De repente se sintió increíblemente avergonzada por su aspecto. Elvis Presley le regaló a su madre un Cadillac rosa. Bueno, yo tengo mi propio bicho, aunque mi madre soñaba específicamente con esto. Es estupendo que yo pueda cumplir su sueño, continuó el chico. Por favor, perdóname por hablar tanto. Ni siquiera me he presentado. Me llamo Andri. ¿Cómo te llamas tú? Tania, dijo modestamente la chica. Qué nombre tan bonito. Sí, y es raro, rió Tania. Ha sido un buen chiste, rió el chico. En realidad quería preguntarte, ¿por qué yo era una chica tan guapa?
No lloro, solo es el jabón. Intentó justificarse. No, yo veo que has estado llorando. Y sabes, Andri, vamos a mejorar aún más el coche de tu madre para que nadie más en el mundo tenga un igual, dijo Tania para cambiar el tema. Interesante, ¿qué sugieres? Dibujemos flores en el capó y en los laterales, propuso la chica, sonrojada por su atrevimiento. Andri dudó. Oh, Tania, sabes, he estado viviendo en el extranjero, me he acostumbrado a la ausencia de esa cursilería. No creo que quede bonito. Podría quedar feo. Lo siento. Ay, vamos, mira mi teléfono. Estos son mis trabajos con pintura en spray. Por supuesto no son sobre coches, pero aún así. A Tania le temblaban las manos. Realmente quería que Andri aceptara su propuesta. Tus obras son bastante buenas. Bueno, vamos a intentarlo. Tania acordó con Paljich que él le proporcionaría pintura y un lugar para trabajar. El amable anciano aceptó. Pero no me falles, Tania. Ese tipo no es fácil. No quisiera discutir con él. Tania no lo decepcionó. Las flores del coche eran tan bonitas que el bicho parecía cobrar vida. Ahora, ese coche tiene alma, exclamó Paljich. Tienes talento, Tania. Deberíamos incluir ese servicio en la lista de precios. No creo que haya muchos pedidos, pero lo intentaré, respondió la chica con alegría. Andri estaba encantado con su trabajo. Entusiasmado, pagó a Tania una suma mucho mayor de la que había pedido. Por primera vez en su vida de casada, Tania decidió no contarle a Víctor los ingresos extra. Decidió guardar silencio sobre el episodio del coche, a pesar de su gran deseo de presumir y demostrar la belleza que podía hacer con sus manos. Su intuición femenina le dijo que era mejor no hacerlo. Desde entonces, gracias a la publicidad de Paljich, recibió el encargo de crear un dibujo sobre un coche aproximadamente una vez cada 2 semanas, y le pagaban bien. Tania estaba tan contenta, ahorraba diligentemente el dinero sabiendo que le vendría bien. Quería alquilar un piso mejor, quizás Víctor tendría razón. Si se mudaba con él, y tenía motivación, por fin empezaría a trabajar. A pesar de todos sus desacuerdos, Tania seguía creyendo en Víctor. Creía que podía cambiar. Ahora mismo solo estaba deprimido por lo que había pasado y por sus constantes fracasos. Todas las noches Tania calculaba sus ingresos: el lavado de coches, el trabajo de cajera y los encargos de pintura. Todo ello le permitiría finalmente saldar sus deudas y pagar el apartamento. Ahora se enfrentaba a un dilema: seguir trabajando al mismo ritmo y arruinar por completo su salud, o dejarlo. Tania temía tener que volver a gastar hasta su último céntimo. Por supuesto, ya era frugal y no gastaba innecesariamente, pero ya se sentía mucho más libre. Sin embargo, se dio cuenta de que su vida pasaba de largo y su belleza se desvanecía. Incluso Andri se dio cuenta de que parecía cansada. A menudo llevaba su coche al lavadero, y todo el mundo, incluido Paljich, comprendía que un coche limpio en su lavadero no era una mera coincidencia. Tania frenó con delicadeza cualquier intento de cortejo por parte de Andri. Sin embargo, eso no le impidió admirar su aspecto y su inteligencia. Al fin y al cabo se dedicaba al desarrollo de nanobots. Hacía prácticas en el extranjero y tenía éxito en todo el sentido de la palabra. ¿Y quién era ella? Una Chernavka, como la llamó Víctor. Sin embargo, permitió que Andri la llevara a casa un par de veces cuando terminaba tarde sus turnos. Incluso tomó un café con él, después de lo cual se sintió como una traidora culpable. Se prometió a sí misma que no volvería a hacerlo. Se sentía muy avergonzada delante de Víctor. Pero en el fondo sabía que su novio podía aprender mucho de Andri en cuanto a educación y cortesía. Aunque Víctor también era dulce, al principio de su relación incluso la defendía en el trabajo. El flujo de pensamientos interminables se vio interrumpido por una repentina llamada telefónica. Tania estaba tomando café en el lavadero del supermercado. Un número desconocido. Diga. Hola, Tania. Sí, soy yo. Me llamo Marina. Soy la mujer de Alexei, amigo de Víctor.
Quizás lo conozcas. Tania se tensó, tratando de recordar. Sí, he escuchado algo. Entonces, Tania, no me malinterpretes, pero tu Víctor le pidió prestados 50.000 rublos a mi marido, y todavía no los ha devuelto. Yo no lo supe por mucho tiempo. Alexei probablemente quería proteger a su amigo, pero se le ha acabado la paciencia. ¿Por qué Alexei no arregla ese asunto con Víctor? ¿Para qué me llamas?, preguntó Tania, irritada. Bueno, querida. Él no contesta el teléfono. En resumen, te recomiendo encarecidamente que devuelvas el dinero. ¿Hay algún recibo o prueba de que le prestaron dinero? Tania no perdió la compostura. ¿Qué recibo? Alexei le dio el dinero como un gesto amistoso. Le ayudó. No hubo papeleo de por medio. Lo siento, Marina, pero yo no tengo el dinero. Ya tengo 10 trabajos, he perdido mi piso. Y no me importa, añadió. No conseguimos ese dinero por nada. Alexei lo ganó honradamente. Si no lo devuelves, hablaré con alguien. Y entonces tendrás que gastar mucho más en el tratamiento de Víctor. Ya está. Se acabó la conversación. Marina colgó el teléfono. Míralos, creyéndose estupendos, pensó Tania, mientras se dirigía a la sala de compras. ¿Qué te pasa?, preguntó ella. Tienes una cara muy sombría. No me extraña, suspiró Tania. Ha aflorado otra deuda de Víctor. Me siento como un escarabajo en un frasco, intentando escapar, haciendo tanto esfuerzo, y con un chasquido de dedos me devuelven al fondo. ¿Ves, Tania, cómo funciona el boomerang? Y pensar que dudé en prestar solo 500 rublos, y eso arruinó mi karma. Nada más que fracasos. De repente Masha, la limpiadora, interrumpió. Acababa de decidir agitar su paño, mientras había pocos clientes. Todas sus desgracias no son karma, es Víctor. Era una chica tan ingenua que no conocía el dolor. Pero no es cierto. Se enredó con un canalla, se lo quitó todo. ¿Por qué te quedas con él? Tania permaneció en silencio. Entendía que Masha tenía razón. Pero no podía decir que podía dejar a Víctor ahora. En ese torbellino de acontecimientos, se olvidó por completo de tomar su medicación. Sí, su intimidad con Víctor era rara. Desaparecía constantemente del trabajo, siempre cansada. Pero a pesar de todo, estaba embarazada. Víctor lo sabía. Ella se lo dijo enseguida. Su reacción ante tal noticia dejó a Tania literalmente boquiabierta. Pero espera. Tal vez abortes, suele ocurrir al principio, le dijo. Bueno, si no, entonces abortarás. Es tan sencillo como limpiarse los dientes. Las crueles palabras de Víctor hicieron que Tania rompiera a llorar, provocando aún más la irritación del futuro padre. Mira que eres lunática. ¿Para qué quieres un hijo? Pero Tania no se decidía a dar a luz. Por supuesto, sería difícil, pero ella nunca abortaría. Pasara lo que pasara. Todos los días Víctor la acosaba para que interrumpiera el embarazo, lo que hacía llorar a Tania. La chica creía que cuando él viera al niño su corazón se derretiría y todo cambiaría. Sí, podía irse, pero es justo dejar a un niño sin su padre, solo porque ella no pudo establecer una conexión con él. Es justo que su bebé crezca con una madre soltera, sin la oportunidad de darle una educación adecuada. No. Tania haría todo lo posible para que su hijo tuviera una familia completa. Era su responsabilidad elegirle un padre así, por lo que tenía que corregir sus propios errores. Al volver del trabajo, Tania compartió con Víctor la conversación con Marina. No esperaba que las amenazas de la mujer de su amigo tuvieran tanto impacto en él. Se puso pálido, luego verde, y se hundió pesadamente en el sofá. Tania, ¿qué debemos hacer, mi amor? Sí, tengo la culpa de haber contraído deudas, pero eso fue hace mucho tiempo cuando me atacaron los bandidos. Ya sabes, amenazaron con hacerte algo, y no podía permitir que tú sufrieras.
Así que no dije nada, traté de devolver el dinero por mi cuenta. Prestado por amigos. Esto es lo que resultaron ser. Víctor hizo que Tania sintiera pena por él, y de hecho se dio cuenta del estado en el que se encontraba por aquel entonces. El miedo constante de ser atrapado, mutilado, o incluso asesinado. Cariño, dime cuánto le debo, y a quién. Saldremos por fin de las deudas juntos, y empezaremos una nueva vida sin esta carga. Quiero que el padre de nuestro hijo tenga un nombre honrado. Se sentaron juntos a la mesa, cogieron una hoja de papel y un lápiz para calcular. Resultó que Víctor tenía deudas por un valor de 120.000 rublos. ¿Y de dónde han salido?, preguntó Tania con cansancio. Bueno, pedí un microcrédito. Ay, hubiera sido mejor que esos bandidos no te devolvieran el pasaporte, suspiró Tania. Te lo ruego, prométeme que no tendrás más deudas. Compréndelo, no podré trabajar mucho más, y las prestaciones por maternidad no cubrirán tu apetito. Lo comprendo, querida, lo comprendo. Sabes, querida, que... Pues esto es lo que hay, exclamó Víctor con alegría, y echó mano a la panera, sacando un paquete de pan cortado en rebanadas. Sacó la pinza amarilla flexible y la puso en el dedo anular de Tania. Cariño, dime, ¿quieres casarte conmigo?, preguntó Víctor con voz temblorosa, mirándola con devoción a los ojos. Tania rompió a llorar de la sorpresa. Llevaba mucho tiempo esperando ese momento. Siempre supo que sus sacrificios no eran en vano. Víctor solo esperaba su apoyo. Ella solo reprochaba y regañaba. Pero ahora se sentaron, hablaron como personas civilizadas y planearon el camino de su futura relación. Ahora su alma estaba en paz. Sí, claro que me caso contigo, ¿por qué lo preguntas? Tania sonrió entre lágrimas. De repente, sintió un segundo aire. El cansancio acumulado de los últimos meses se le quitó de encima. Sabes, creo que podemos pagar las deudas más rápido si vendemos algo. Sí, que podemos vender. No nos queda nada. Bueno, ¿por qué no? Debe haber algo, un centavo aquí, un centavo allá. Todo ayuda. Nos las arreglaremos. ¿Y sabes qué? Me gustaría celebrar lo de hoy con un champán. Aquí está el dinero, por favor. Cómpralo, dijo Tania. ¿Y tú, Tania, puedes tomar un poco?, preguntó Víctor con preocupación. Solo un poco. Víctor se marchó, y la chica sacó del armario el móvil de su abuela. Le habían regalado un smartphone sencillo para que fuera fácil de usar y estuviera siempre conectada. Podría haber comprado un teléfono básico de botones, pero Tania no quería escatimar con su querida abuela. Al final la abuela apenas utilizó el teléfono, y después de su muerte, Tania quería conservar el móvil como un recuerdo. De todas formas, no le darían mucho dinero por él. Tras pensárselo un momento, Tania enchufó el teléfono para cargarlo y lo encendió. Tras esperar un segundo, abrió la carpeta con los mensajes de SMS. La abuela escribía principalmente a Tania. Al releer su correspondencia, la chica sonrió, pero las lágrimas brillaban en las comisuras de sus ojos. Cómo echaba de menos a la abuela Lida. Para vender el teléfono tendría que restablecer los valores de fábrica y destruir todos los archivos. Era una pena. Aunque el teléfono de la abuela no tenía casi nada. ¿Quién sabe? A lo mejor se le había escapado algo. Tania empezó a abrir carpetas para descargar los archivos necesarios, por si acaso. De repente se topó con una extraña carpeta con archivos de audio. Quizás fuera música, pensó la chica. Pulsó el botón de reproducción y se le encogió el corazón. Por el altavoz le llegó la voz familiar de su abuela. Hola, Tania. ¿Por qué tardas tanto? Tu turno ha terminado. Abuela, nos han retenido un rato, ya voy, respondió su voz. Resultó que las conversaciones de la abuela se grababan en la memoria del teléfono. Probablemente había activado accidentalmente esa función. Qué asombroso. Tania reía y lloraba al mismo tiempo. Las grabaciones abarcaban desde las primeras hasta las últimas horas.
La chica decidió escuchar las últimas conversaciones, y lo que oyó la conmocionó. «Hola», dijo una voz suave, la voz de la abuela. «Hola, Lida». Era la voz de Víctor, asustado y sin aliento. «¿Qué ha pasado, Víctor?» «Ha ocurrido un desastre. Es Tania. La atropelló un coche y está en el hospital». ¿Qué ha pasado?» «Mantén la calma, Lida. Está en estado crítico, en la UCI. Aunque la llames, no contestará. Y puede que su teléfono esté estropeado. Pero podemos salvarla. Solo necesitamos tiempo. No podemos perder nada. Y se necesita dinero. Tal vez tengas algunos fondos. Es cuestión de vida o muerte», suplicó Víctor. «Sí, claro, en la tarjeta, pero ¿cómo puedo transferirlos?» «Es un trabajo de 5 minutos. Lo haré todo yo mismo, solo necesito algo de información. Ahora mismo iremos directamente al médico y lo transferiremos a la tarjeta. Entonces seguimos las instrucciones sobre cómo transferir dinero». La abuela estaba preocupada. No entendía algo, pero al final transfirió todo el dinero. «Ya está, voy al hospital», dijo Víctor. «En cuanto haya noticias te avisaré». Terminó la grabación. Tania se quedó sentada, petrificada, sosteniendo el teléfono entre sus manos. Ahora todo estaba claro. La abuela se sintió mal por la noticia de que había sido atropellada. Pero ¿cómo pudo Víctor hacer algo así? «Cariño, aquí estoy. He traído champán». La alegre voz de Víctor llegó desde el pasillo. Tania no reaccionó. Al entrar en la habitación, Víctor vio a una chica con un teléfono en la mano. No había expresión en su rostro. Sin decir una palabra, reprodujo la grabación de audio. Al oír su propia voz, Víctor se puso pálido y su rostro se tensó. «¡Maldita sea!», gritó, y lanzó la botella de champán contra la pared, por miedo y sorpresa. Tania dio un respingo, pero su rabia dio paso al miedo. «Es culpa tuya que mi abuela muriera por dinero. Llevaste a una persona a la tumba. Estúpido. Te estaba salvando. Te estaban amenazando, te estaban siguiendo, y si no les hubiera dado el dinero, habría habido un verdadero accidente en los próximos días. No habría sobrevivido. ¿O prefieres haber sido secuestrada y torturada como yo? Solo quería que fueras normal. ¿Me escuchas?» Tania rompió a llorar. «Te estás hundiendo en el pantano y me arrastras contigo. Llevo días trabajando, pero sigo sin poder salir de este lío. Es culpa tuya. Si hubieras tenido una educación adecuada, habrías tenido un trabajo rentable. Pero en vez de eso, no sabes hacer nada. Solo mendigar». Tania apretó los dientes. Un desagradable escalofrío recorrió su plexo solar. «Mañana voy a abortar. No quiero tener un hijo con una persona tan mentirosa e hipócrita como tú. Te pido que abandones el apartamento». «¿Qué? ¿Tu apartamento?» «No es tu apartamento. Es alquilado. Y yo soy tan inquilino como tú, así que no te ofendas, pero aún así me quedaré aquí. Y si no te gusta, la puerta está abierta», replicó Víctor. Tania se quedó estupefacta ante tal atrevimiento que no sabía qué decir. Se quitó bruscamente la corbata de pan de oro al dedo y tiró el anillo improvisado al suelo. «Rompemos, Víctor». Él se limitó a reírse. «En serio, ¿quién te necesita, vieja fea?» «¿Cómo que vieja? Solo tengo 24 años», protestó Tania. «¿Y qué? Pareces cincuentón, descuidada, asquerosa. Da vergüenza que me vean contigo». Tania rompió a llorar. Comprendía perfectamente que si tuviera dinero suficiente para cuidarse y no tuviera una carga de trabajo tan pesada, con una privación de sueño constante, tendría un aspecto maravilloso, mejor que muchos. ¿Por qué se sacrificaba? ¿Por qué se atormentaba? Tania lloró toda la noche. Víctor, a quien habían enviado a dormir a la cocina, golpeaba periódicamente la pared y exigía que dejara de llorar como un sabueso. Pero Tania no conseguía calmarse. Al día siguiente se sintió indispuesta y decidió quedarse en casa. Entonces, «¿Vas a abortar hoy?», preguntó Víctor. «Sí». «Pues qué bueno, me duele la cabeza.
No he podido dormir toda la noche por tus lloriqueos. Prepárame unos sándwiches. Víctor lo dijo despreocupadamente, como si nada hubiera pasado. Ahora tendrás tus sándwiches, pensó Tania. Víctor se fue, y ella rebuscó en el botiquín y encontró unas gotas laxantes. Eran ligeramente dulces, así que cuando la chica las añadió al café, este se volvió todavía más sabroso. Una vez preparado el desayuno con una dosis de laxantes de caballo, Tania llamó a su exprometido para desayunar. Ay, sándwiches calientes, café. Bien hecho, Tania. Salud, dijo Tania sarcásticamente, y salió de la cocina. No esperaba que el laxante hiciera efecto tan rápidamente. Pero muy pronto su amado se dobló, y como un torpedo cohete, se precipitó al retrete. La puerta se cerró de golpe, y se escuchó una retahíla de maldiciones procedentes del cuarto de baño. Tania sonrió con malicia. No esperaba semejante acto de sí misma, pero ahora se daba cuenta. Odiaba a ese hombre. Casi la destruyó como persona, y fue él quien envió a su abuela a la tumba. De repente Tania escuchó el sonido de un mensaje de texto. No era su teléfono, era el de Víctor. Normalmente cuando iba al baño, siempre se lo llevaba consigo o intentaba mantener la pantalla para abajo. Pero Tania normalmente no tocaba el teléfono de otra persona. Así no la habían educado. Pero esta vez todo era diferente. No le resultó difícil desbloquear el teléfono y leer la conversación. Víctor se estaba comunicando con una mujer y en sus mensajes decía: «Ya está, ha dicho que va a abortar, así que soy libre. Sí, de todos modos, no reconocería a ese niño. Seguro que se quedó embarazada a propósito solo para atraparme». Un mensaje de un extraño impaciente decía: «Definitivamente lo quiere. Conocemos gente así. ¿Cuándo va a ir al hospital?» «Mañana». El desconocido continuó: «La mía tampoco estará allí mañana. Quizás pueda ir a verte». Víctor respondió: «Genial, te estaré esperando». Esos mensajes fueron de ayer, y esto es lo que acababa de escribir el impaciente desconocido. «Bueno, te escapaste, ven». Tania, abrumada por la ira, se quedó pensativa. En respuesta, escribió: «Sí, me escapé, pero no puedo ir. Tengo diarrea». Llegó un nuevo mensaje de texto, pero Tania no se molestó en leerlo. Era poco interesante y desagradable leer mensajes de su examante. Después de vestirse, Tania dio un portazo y salió a la calle. No tenía intención de abortar. Lo dijo por rabia. El bebé no tenía la culpa de tener un padre así. Pero ella ideó un plan de venganza. Marcó el número de Andrei, le explicó la situación y le dijo que necesitaba mudarse urgentemente. Tenía el dinero, solo necesitaba un ayudante y un coche para la mudanza. En cuanto al alojamiento, dijo: «De acuerdo, Tania, te ayudaré. Contrataré un equipo de mudanzas, con un contenedor por la tarde. ¿Te parece bien?» Andrei se mostró satisfecho con su petición. «Funciona», aprobó Tania. Luego fue al salón de belleza. «Dígame, ¿pueden hacérmelo todo a la vez?», preguntó a la administradora. «¿Qué necesita exactamente?» «Manicura, pedicura, maquillaje y peluquería». «Entonces un look de noche». «Tengo razón». «Sí, te cuidaremos a varias manos». La transformación duró más de 1 hora, pero cuando estuvo terminada, Tania no se reconocía en el espejo. Vaya, qué belleza. Ojos grandes, labios carnosos, pelo suave natural con rizos sueltos que le caen en cascada por los hombros. «Chica, deberías estar en una pasarela», sonrió una de las estilistas. Tania incluso se gustaba a sí misma. «Pero hay que cambiar esos trapos viejos por algo más decente», pensó, y fue a la tienda a comprarse un conjunto poco práctico que pudiera llevar durante 20 años. Algo que le diera alegría, y lo encontró. Un vestido azul con tirantes finos, un camisón corto, diría su abuela, pero quedaba impresionante en su figura. «Me lo llevo», decidió Tania. «Probablemente engordaré pronto. ¿Cuándo si no podré ponérmelo?» Cogió un bolso y un par de zapatos de tacón a juego con el vestido y se dirigió orgullosa a casa. Disfrutó de la atención de hombres y mujeres por el camino e incluso recibió un par de cumplidos.
algo que no había escuchado en mucho tiempo. Es cierto que su maquillaje era un poco atrevido para el día, pero a Tanya no le importaba. Se sentía como una reina. Quedó con Andri en el centro. Él estaba fascinado por su aspecto. Al principio ni siquiera la reconoció. «Estás preciosa, Tanya. Siempre has estado guapa, pero hoy especialmente». «Y hoy es un día especial. Empiezo una nueva vida», dijo Tanya. Juntos fueron a casa de Tanya, y tras esperar a los de mudanza en el patio, subieron todo. La chica estaba segura de que Víctor había ido a ver a ese desconocido. Sin embargo, él, agotado por la enfermedad del oso, con la cara del dolor de un hongo pálido, estaba tumbado en el sofá. Los de la mudanza entraron bruscamente en la habitación donde estaba el enfermo, tomaron el sillón, el televisor y se lo llevaron. Víctor estaba atónito. No entendía lo que pasaba. Tanya entró en la habitación. Víctor como antes. Andri no la reconoció al principio. «¿Eres tú? No me has reconocido». «Seré rica», dijo ella con indiferencia, y se volvió a Andri. «¿Me ayudas a empaquetar mis cosas?» «Sí, lo haré», aceptó. «¿Qué está pasando?», gritó Víctor. «¿Quién es este?» «Es mi amigo», explicó Tanya con calma. «Ah, un amigo, ya veo. Siempre supe que me despreciabas», replicó Víctor. Un segundo después, Víctor ya estaba volando, alcanzado por el potente golpe de Andri, un puñetazo en la nariz. Golpeado, Víctor gimoteó y se alejó arrastrándose. «No te atrevas a hacerle daño a esta preciosa chica», dijo Andri. «Te has buscado un defensor», comentó Víctor sarcásticamente. «Bien hecho. Siempre pensé que no te habías enamorado de mí, sino del hijo de otro. Quería colgármelo a mí, no ha funcionado». Tapándose la nariz con los dedos, se dirigió al cuarto de baño. Andri miró inquisitivamente a Tanya, y ella le indicó que hablaría de ello con él más tarde. Víctor regresó, intentó armar otro escándalo, amenazó con llamar a la policía, pero no surtió efecto. Así que se dedicó a corretear de Tanya a Andri, de Andri a los de la mudanza, amenazando con que si, Dios no lo permita, intentaban robarle sus efectos personales, levantaría todo el pueblo. Finalmente cargaron los objetos y el camión se puso en marcha. «Oh, ¿y a dónde fueron?», exclamó Tanya. «Tanya, tengo varias opciones de apartamentos cómodos para ti, pero tienes que verlos tú mismo, ya que vas a vivir allí, así que de momento deja tus muebles en el almacén un par de días, y cuando elijas apartamento, te lo daremos todo». «¿Y quieres que te compremos uno nuevo?». «No, Andri, no es necesario. Me incomoda. En cuanto al apartamento necesito algo económico, para poder ahorrar. Tengo algunas opciones, pero son bastante modestas». «No te preocupes por eso, Tanya. Te añadiré lo que necesites, deberías vivir en condiciones decentes. Y ahora vamos al hotel, a mi habitación. Ya me instalé allí. Pronto volveré a irme al extranjero, así que no voy a alquilar un apartamento. No quiero vivir con mi madre, que no para darme de consejos como cuándo te casas y cuándo tendré nietos». Tanya no se sentía cómoda. Realmente no quería ir al hotel con Andri, pero sería inconveniente negarse. Después de cenar en un restaurante, subieron a la habitación, estuvieron charlando toda la noche. Y cuando se hizo tarde, Andri insinuó que le gustaría llevar las cosas más lejos. Sin embargo, Tanya respondió con una delicada negativa. «Lo siento, Andri, no esperaba que las cosas fueran más. Sabía que te gustaba, pero no me di cuenta de cuánto». Andri suspiró y dijo pensativo: «No sé qué decir, Tanya». «No digas nada. Vamos a dormir, que la mañana es más sabia que la noche». Tanya se tumbó en la cama, y él se acomodó a su lado en el suelo. Ambos durmieron mal, dando vueltas en la cama. Tanya solo se adormiló hacia la mañana, y cuando despertó descubrió que el desayuno le esperaba en la cama, junto con un ramo de flores. «Nunca nadie había hecho algo así por mí», dijo Andri, que evidentemente ya se había afeitado y duchado. «Lo he pensado y he decidido proponerte intentar una relación. Sí, el niño no es mío, pero no creo que lo vea como un extraño». Sus palabras conmovieron y asustaron a Tanya al mismo tiempo. Temía que una nueva relación
volviera a causarle dolor. Gracias, Andri, te lo agradezco de verdad, pero por favor, compréndeme. En mis relaciones anteriores me perdí a mí misma y realmente necesito un tiempo a solas. Así que no te enfades, pero no estoy preparada. Andri se sintió claramente decepcionado por su respuesta, pero la aceptó tal como era. Cumplió su promesa y la llevó a ver apartamentos, diciéndole que su decisión de pagarle el alojamiento no había cambiado. Le enseñó apartamentos preciosos y caros, pero Tania se negó al enterarse de lo que costaban. Andri prometió pagarle el alojamiento con varios meses de antelación, pero la chica se negó en redondo. Finalmente llegaron a un luminoso y espacioso estudio con vista al lago. Tania se quedó sin aliento, le encantó. Desde esa ventana se ve el amanecer, una vista cautivadora. Intentó atraer a los clientes del agente inmobiliario. Y desde esta ventana, la puesta del sol. El apartamento lo tiene todo. Échale un vistazo, es una casa preciosa para una pareja joven, dijo Andri con confianza. Pero es caro, se inquietó Tania. Andri, no me has oído. Podemos firmar un contrato de alquiler de 1 año. El agente inmobiliario exclamó. Sí, claro. Tania estaba encantada. Andri pagó el alquiler de 1 año y ayudó a Tania a mudarse al día siguiente. Pocos días después, se marchó al extranjero. No se pusieron de acuerdo sobre qué pasaría si volvía al cabo de 1 año, y sus intenciones seguían siendo las mismas. Si a Tania no le importaba, intentarían establecer una relación. La chica no creía firmemente en ello. ¿Por qué iba a necesitar a una mujer con un bebé pequeño llorando en brazos? Un bebé que no es suyo. Así que decidió no depender del hombre y vivir su propia vida. Al principio Andri llamaba y escribía a Tania con frecuencia, pero poco a poco su interés fue desapareciendo. A Tania no le gustaba imponerse. Lo único que le importaba ahora era su futuro y el de su hija. Tania dejó su trabajo en el lavadero de coches, lo que decepcionó mucho a Paljich, pero no tenía prisa por dejar la caja. Aunque Andri le enviaba dinero con regularidad, revelándole su número de cuenta y mimándola, Tania sabía que tenía que depender solo de sí misma. Pero cuando el médico le dijo que ese trabajo era perjudicial para su embarazo, decidió priorizar y dejarlo. Por primera vez tenía mucho tiempo libre, y por primera vez podía cuidar de sí misma. Dormir todo lo que quisiera, comer delicioso, ir de manicura, hacerse mascarillas faciales. Pronto la vida ociosa la aburrió. La chica empezó a buscar algo en que ocuparse. Su alma ansiaba pintar y cogió un lienzo. Pintaba los amaneceres y atardeceres que veía desde su ventana. Eso le levantaba el ánimo. Un día, soñó que tenía una hija llamada Nicole, que vivía en una habitación hecha de malvaviscos. Inspirada, Tania decidió plasmar su sueño. Probó a trabajar con óleo, acrílico y rotuladores, y cada vez sus cuadros resultaban conmovedores e irradiaban bondad. Tras exponer sus obras en uno de los sitios web temáticos, Tania recibió inesperadamente una enorme cantidad de comentarios. La gente le recomendó que vendiera sus obras, pero una sorpresa aún mayor llegó en forma de carta de una revista infantil. Necesitaban a un ilustrador, y el estilo y las ideas de Tania encajaban perfectamente con sus necesidades. Fue todo un hallazgo para una futura madre de baja por maternidad. Tania se sumergió en su trabajo, a veces incluso olvidándose de comer, para no alterar la rutina. Tuvo que ponerse un temporizador para recordárselo a sí misma. Ahora comemos, y ahora paseamos. Tania se sentía tan bien. El embarazo transcurrió sin contratiempos. El día del parto se acercó sigilosamente. Sorprendentemente dio a luz con facilidad, sorprendiendo al personal médico. Una niña frágil pero fuerte, dijeron de Tania. Y su hija nació tal como ella había soñado. La llamó Nicole. Ella estaba tan contenta que no se preocupó por no tener a nadie que la recogiera de la maternidad. Llamó ella misma un taxi, colocó a la niña en una silla preparada y se fue feliz. Tania se quedó asombrada cuando descubrió su apartamento adornado con flores y globos. Se quedó helada en el umbral, sin entender lo que estaba pasando. De repente,
Se abrió la puerta del balcón y apareció Andrei. Al ver a Tania, él también se quedó inmóvil. «¿Cómo es que ya estás aquí?» «Creía que el alta sería 1 hora más tarde», dijo desconcertado. «Bueno, es una ocasión especial». «Y estaba sola, así que me fui un poco antes, sin armar jaleo», respondió Tania, igual de nerviosa. «En realidad quería darte una sorpresa y hacerte feliz. Pero no salió bien, lo siento», dijo Andrei sintiéndose culpable. «Quería sorprenderte. No te preocupes, siento haberme metido en tu apartamento sin permiso». «No pasa nada. Estoy sinceramente sorprendida y emocionada. Y no sé qué decir». Andrei y Tania dudaron en abrazarse. No se conocían bien y ambos se sentían incómodos. Sin embargo, el cuidado del bebé los distrajo a ambos y derritió el hielo entre ellos. «Lo admito, Tania. Tenía mucho miedo de encontrarme con alguien aquí. Por ejemplo, Víctor», dijo Andrei. «Ay, olvídate de él. Hace mucho que no sé nada de él, y me alegro. No te mentía. Necesitaba tiempo para pensar». «¿Y has pensado?» «Andrei, dijiste que no vendrías hasta dentro de 1 año, pero viniste antes». Tatiana tradujo la conversación. «¿Pasó algo?» «Sí. Ha pasado algo. Quiero que pongas al niño a mi nombre. Tengo que estar presente en el registro para darle a Nicole mi apellido. Podemos casarnos enseguida, o hacerlo más tarde cuando tú quieras, y si no estás de acuerdo, lo entenderé». Tania estuvo de acuerdo. Estaba a punto de saltar de alegría. Andrei volvió con ella. Sus sentimientos no se desvanecieron. Tania había enterrado mentalmente su relación, y ahora él estaba dispuesto a responsabilizarse de ella y de su hijo. Pasaron 6 meses. Tania y Andrei consiguieron casarse. La boda fue tranquila pero hermosa. La madre de Andrei insistió en celebrarlo. Al principio no entendía la elección de su hijo, pero luego decidió aceptarlo. Lo más importante es que fuera feliz. Pronto llegó a querer a Nicole como a su propia nieta y la cuidaba con mucho gusto, permitiendo a la joven pareja pasear un tiempo a solas. A Tania le encantaba su vida familiar. No podría haber soñado con un marido tan cariñoso. Apenas se comunicaban con nadie de su vida pasada, y se sorprendió mucho al recibir una llamada de Paljech. «Tania, no te habrás olvidado de este viejo, ¿verdad?», comenzó alegremente Paljech. «Claro que no, ¿cómo estás? ¿Puedo ayudarte en algo, Tania? Se te daba muy bien dibujar coches. Tengo un cliente y realmente necesitamos tu trabajo. Por favor, ayúdame. Por la vieja amistad». «Oh, vamos, Paljech, dejé de hacer eso. Ahora dibujo para una revista infantil. E incluso eso raramente. Ahora tengo una niña pequeña. No me pongas en una situación difícil, te lo ruego. Ayúdame a salir de esta antigua amistad. Este es mi amigo, una persona seria de los 90, ¿sabes? Teníamos un negocio juntos y pasamos por lo bueno y lo malo, sobreviviendo a todos los intentos de quitarnos el negocio. Ahora quiere que le pinte el coche. Le dije que estabas de baja por maternidad, pero prometió pagar el triple». Tania se sentía incómoda. Ya no necesitaba el dinero, pero en tiempos oscuros, Paljech era quien la ayudaba. No podía defraudarlo. «Iré mañana», prometió, reprimiendo su malestar. Dejó a su hijo pequeño con su suegra y se fue al taller. Tania trabajó deprisa hasta el mediodía y luego fue de nuevo con su niña. Al día siguiente regresó, y durante toda una semana los trabajadores de la estación de servicio la ayudaron quitando y poniendo piezas. Por fin la artista terminó su trabajo, y el coche quedó adornado con un extraordinario diseño. Al aceptar el trabajo, el cliente, un hombre mayor e imponente con traje caro, se mostró encantado. «Bien, Tania, aquí tienes tus honorarios», le dijo, entregándole un sobre sin abrirlo. La chica guardó el paquete en su mochila. «Pero me gustaría mostrarte mi gratitud, de alguna forma. La obra de arte que has creado tiene un gran significado para mí, y estoy seguro de que será mi talismán. Dime, ¿qué puedo hacer por ti?» «No necesito nada. Tengo todo, y me alegro de poderte ayudar. Tal vez piénsalo». No necesito nada». Pero cuando el cliente estaba a punto de marcharse, ella le llamó. «Peter Ivanovich, ¿puedes llevarme al cementerio?»
No está lejos de aquí. Quiero visitar a mi familia. A mi marido, por favor, te lo ruego. Siempre está ocupado y me da miedo ir sola. Por supuesto. Pero si tienes tiempo, vamos. Debemos apreciar a los seres queridos. Y a la vuelta podemos comprar unas flores, añadió. Tania no encontró inmediatamente las tumbas de sus familiares. Fue desgarrador descubrirlas en un estado tan descuidado. La niña se puso inmediatamente a arrancar hierbajos con sus propias manos, disculpándose en voz alta ante su familia. Perdóname, abuela. Perdóname, mamá. Perdóname, abuelo. Se sentía especialmente avergonzada delante de su abuela, ya que no había sido capaz de erguirle un monumento. Lo encargaré esta misma semana, pensó la mujer. Inesperadamente, la voz temblorosa de Peter llegó desde atrás. ¿Quién es esa mujer? ¿Es tu madre? Sí. Tania se enderezó, frotando el polvo de la foto de su madre con un mechón de hierba. Es Svetlana, susurró el hombre. Tania no entendía qué pasaba, pero Peter se acercó lentamente al monumento, besó la fotografía y se echó a llorar en silencio. El anciano no pudo explicar inmediatamente a la muchacha lo que estaba ocurriendo. Era un amor prohibido. Tania, en aquella época, yo estaba casado. Acabábamos de tener un hijo, pero no había felicidad. Mi mujer me regañaba constantemente y había problemas de negocios. No tenía nadie con quien abrirme. Y admito que tuve una aventura con Svetlana. Mi mujer se enteró y me amenazó con no volver a ver a mi hijo. Podría haber usado la fuerza para llevármelos, pero no quise. Estaba demasiado apegado a la pequeña. Tuve que elegir. Elegí a la familia. Y Svetlana se fue a su ciudad natal con su madre. En cuanto a mí, no soy de aquí. Me mudé solo por la vejez para tener algo de paz y distancia de los viejos recuerdos. Lamenté gravemente cómo acabaron las cosas con Svetlana. No vivimos como marido y mujer y al final nos separamos. No la apoyé. Ella se fue y se casó. Fue mejor para mí, pero... una tragedia, cuando mi hijo se hizo drogadicto. Lo intenté todo por ayudarle, pero no. Desapareció y lo enterré cuando era aún pequeño. Se cayó Peter. Tania también guardó silencio. No sabía ni cómo reaccionar. ¿De qué murió? De cáncer. ¿De cuándo nos liberaremos por fin de esa plaga?, dijo el hombre con enfado. ¿Estabas casada? No, ni siquiera salí con nadie, respondió Tania. Peter volvió a guardar silencio. Luego se volvió hacia ella y le preguntó, ¿cuándo naciste? La cara de Peter se estiró. Pasó de redonda a ovalada. Entonces no. Estoy contando bien, 7 meses después de separarnos. Tania no comprendió de inmediato por qué este hecho evocaba en él tales emociones, pero luego se dio cuenta. Ese intimidante anciano con un pasado criminal era su padre. Permanecieron en silencio durante el resto del viaje. Al día siguiente acordaron volver a verse. Tania mostró su nieta a Peter para confirmar su conexión familiar y decidieron someterse a una prueba de ADN. Tania tenía curiosidad por saber si él era realmente su padre. Una vez confirmado, Peter colmó de atenciones a Tania, como si tratara de compensar todos los años que había estado ausente de su vida. Tania compartió con él su historia, cómo le arrebataron el apartamento de la abuela y cómo la maltrataron sus antiguos verdugos. Acabaremos con esa ilusión, prometió su padre, refiriéndose a la banda y al notario embustero. Peter utilizó sus contactos y pronto Tania recibió las llaves del apartamento de la abuela. En cuanto a la notaria, huyó de la ciudad con el rabo entre las piernas. No permitiré que nadie le haga daño a mis hijos, declaró Peter con autoridad. A Tania le costaba creer que aquel anciano tranquilo, que regentaba un negocio honrado, hubiera sido antes un auténtico delincuente. Pero ahora era completamente distinto. Pasaba tiempo con su nieta, la mimaba, y a veces sucumbía a la nostalgia y recordaba el pasado diciendo: sí, si hubiera sabido que mis pecados los pagarían mis hijos, habría llevado una vida distinta. Tania recordaba con firmeza esas palabras. Deseaba profundamente que su hija pequeña Nicole no tuviera que pagar por los pecados de su padre, y realmente no quería que su hija descubriera nunca que su padre no era Andrei.
sino el vago de Víctor. Un día Tania descubrió accidentalmente que su exnovio también era un estafador. Un conocido común se los mencionó, pero no conocía los detalles. Sí, seguro que está en la cárcel, pero no sé exactamente qué está cumpliendo. Parece que le robó los ahorros a una anciana por fraude. Tania sonrió y cerró los ojos. Qué suerte había tenido de conocer a Andrei, a alguien tan fiable y querido, y seguro que le dará un hijo, tal y como él sueña.